Vamos entonces a comenzar el día de hoy, si la gracia de Dios nos lo permite, con un estudio al Evangelio de Juan. Estudio al Evangelio de Juan. Vamos a ubicarnos en el capítulo 1, los versículos 1 al 5. Y el tema es Jesús, la palabra eterna. Jesús, la palabra eterna. El texto de la palabra de Dios dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El tema entonces es Jesús, la palabra eterna. El Evangelio de Juan, que es un evangelio diferente al resto, Mateo, Marcos y Lucas, empieza de una manera maravillosa. Empieza describiendo la vida de Cristo en la eternidad. El texto que tenemos delante de nosotros muestra la divinidad, muestra el carácter de creador de Jesús. Y muestra a un Jesús que existe antes de que todo existiera. En ese sentido, la vida del Señor era rica, gloriosa, llena de una delicia infinita y llena de una serena bienaventuranza en la presencia misma de Dios Padre. Si nosotros meditamos en esta verdad y llegamos a comprenderla en parte, esta verdad ya inicial con la que arranca el Evangelio, sin lugar a dudas, el Señor nos va a llevar, nos va a conducir a apreciar con más intensidad el amor condescendiente de Cristo al hacerse carne. Fíjense todo lo que el Señor ha dejado, todo a lo que Él renunció para hacerse parte de su creación misma. El amor del Señor es definitivamente incomprensible. Y es por eso que a nosotros debe movernos el amor de Cristo. Y es por eso que muchas veces el apóstol Pablo decía, el amor de Cristo nos constriñe. Y la palabra constreñir que usaba él es como ese amor de madre que sale desde las entrañas. Una cosa que va por dentro. Por eso todo el mundo habla del amor de las madres. Un amor contra toda prueba. No importa, tú eres mi hijo, no importa lo que hagas, lo que te convierta, y la madre está allí. Bueno, ese es el amor que Pablo sentía por la iglesia, por el Señor, por su ministerio. Ese amor entrañable que lo llevaba a hacer cualquier sacrificio. Bueno, ese es el amor de Cristo. Por eso es que cuando nosotros somos movidos por el amor de Cristo, estamos manifestando ese Cristo vivo, eterno, santo, creador, viviendo en nosotros. Vamos entonces a observar el versículo 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio,
Cuando los cielos y la tierra fueron creados, como nos enseña Génesis, en el capítulo 1, ya el verbo existía. Es otra manera de decir que el Señor Jesucristo existía desde la eternidad. Era el verbo, Cristo es el verbo de Dios, la palabra viva de Dios, que expresa o refleja la mente de Dios y que revela a Dios mismo al hombre. En otros textos, por ejemplo, Juan 1:18, Mateo 11:27, Hebreos 1:3, etc., hacen referencia a que Cristo es la esencia misma de Dios. Y dice, el verbo era con Dios. El significado es que el verbo existía en la comunión más estrecha, imagínense la comunión más íntima posible con el Padre. No es que estaba al lado del Padre, o era una comunión estrecha que nosotros en este momento no tenemos capacidad de comprenderla totalmente. Y por eso se habla del Dios Trino, tres personas distintas pero en una. Y es un misterio. El acuerdo más sabio al respecto es que lo mejor es no explicar la Trinidad con ejemplos ni nada, porque estaríamos limitando realmente su definición. Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo. Entonces allí cuando dice y el verbo era con Dios, está hablando de un Cristo que hallaba supremo deleite en esa comunión con el Señor. Por eso es que cuando nosotros estamos con Cristo, nuestro mayor gozo, nuestra mayor alegría, nuestro mayor deleite es nuestra comunión con Dios a través del Señor Jesucristo. Ya eso debe llenarnos, debe alegrarnos. Ese gozo original, ese gozo eterno, estaba tan grabado en la persona del Señor que nunca se borró de su conciencia y siempre era algo que Él manifestaba. Las cosas que más vemos a Jesús haciendo en los evangelios es orando. Jesús pasaba horas y horas y horas y horas en comunión con su Padre porque era algo que Él sentía y a lo cual Él se dedicaba desde antes de todas las cosas. Testimonio de eso lo vemos en su oración sacerdotal allá en Juan 17, cuando Él dice, ahora pues Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. De este modo, entonces, la encarnación también, el que el Señor se haya hecho carne, el Hijo se haya hecho carne, destaca más claramente ese amor condescendiente e incomprensible de Dios. Es como que usted deje todo por algo. Por eso, mis hermanos, y aquí ve cómo se va entretejiendo esto con nuestro carácter como siervos y hijos de Dios, por eso es que cuando uno deja algo para seguir en el plan de Dios, a uno no le duele, a uno no le pesa, porque lo hace con amor y por amor. Todo lo que nosotros podamos hacer en esta nueva etapa de nuestras vidas en el Señor, todo el sacrificio, todo el esfuerzo que implique sacar adelante esta obra, hermano. Si el motor es el amor al Señor, nunca nos dolerá, nunca nos costará, nunca lo que haya que hacer, lo que tengamos que hacer, nunca será demasiado grande. No lo estaremos calculando. ¿Por qué? Porque el amor del Señor es tan grande para nosotros que ¿qué podemos hacer para devolverle ese amor? Entonces ya en esta ficha de presentación del Señor, en su deidad, en su eternidad, nos enseña a nosotros cómo debemos ir comportándonos con Él. Y el verbo era Dios, entonces aquí debe quedar muy claro y bien claro en nuestra convicción de fe, porque es un tema que era un problema cuando Juan escribe este evangelio. A la hora de que Juan escribe el evangelio ya había mucha falsa doctrina, había mucha herejía
que cuestionaban la deidad del Señor Jesucristo. Muchos lo tienen como un maestro, como un gran líder, etc. No. Y el Verbo era Dios. El Señor, 100% hombre, 100% Dios. Explíqueme eso, no sé. Hay cosas de la palabra de Dios a la cual estoy llamado a creer y Dios me las explicará en su oportunidad. A veces pienso que si explico algo lo voy a echar a perder, mejor lo dejo hacer. En consecuencia, y fíjense ustedes aquí lo maravilloso de la Escritura, por eso es que cuando dejamos a la Biblia que ella sola se defienda y ella sola haga todo, mejor. Porque encontré en Proverbios capítulo 8, verso 27 al 30, que no tiene nada que ver con el género evangelístico de los evangelios, el mejor comentario a Juan 1.1. Proverbios 8, 27 al 30. Dice: cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Aquí está Proverbio, explicando la sabiduría de Dios y hablando de Jesucristo. Por eso, mis hermanos, comparto mucho la idea teológica que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de Cristo, el Señor, de diferentes formas y maneras. Versículo 2 dice: este era en el principio con Dios. Este mismo Jesús estaba en el principio, y la idea acá, que Reina Valera traduce, este era en el principio con Dios, una traducción más exacta al texto es que el Señor estaba en el principio cara a cara con Dios, juntos, pero muy juntos, muy unidos. El Verbo absolutamente divino, que existía desde la eternidad como una persona distinta, pero que gozaba de amorosa, íntima y plena comunión con el Padre. Por eso es, amados hermanos, que estar en Cristo es tener una comunión íntima y amorosa con nuestro Padre celestial. Por eso que dice el Señor: nadie ha visto al Padre, y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, es que ese camino, esa verdad y esa vida me conducen al Padre. Entonces la vida cristiana no es para yo lograr esto, para hacer aquello. La dinámica y el desarrollo de las cosas que Dios tenga preparado para cada uno de sus hijos es una cosa. Pero lo más importante, a mi entender, en la vida cristiana, es que logramos tener comunión amorosa, afectuosa, significativa con nuestro Padre Celestial. Por eso es que entonces el deseo de orar, de leer la palabra, de estar con el Señor diariamente, debe ser una característica de un creyente genuino. Si a mí me tienen que empujar para orar, empujar para leer, allí hay algo que habría que revisar. En el Señor tenemos la oportunidad de estar en esa comunión, repito, gozosa, amorosa e íntima con nuestro Dios. Así entonces, el versículo 2 nos habla, nos enseña y nos instruye de la plena divinidad de Cristo, de su eternidad y de su existencia personal
y aunque distinta, amorosa, íntima con el Padre Celestial. Y este es un punto en el que la iglesia debe estar afirmada en su fe y en su amor a Dios. El versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él ni una sola cosa de lo que existe llegó a ser. Todas las cosas, una a una, todas las cosas que usted conoce, toda la creación fueron creadas por un agente divino que se llama Jesucristo, el Verbo divino. Así que la gran verdad de que Cristo creó todas las cosas se afirma aquí. Y alguien puede decir, bueno, pero es que el nombre del Señor no aparece en el texto, no aparece explícitamente, pero sí aparece ya con la connotación de Dios Padre, porque allí estaba el Señor Jesús. Aquí entonces resaltan dos cosas que es bueno fijar. Primero, que el mismo Cristo no fue creado, existía eternamente. Hay una enseñanza por allí, bueno, muchas enseñanzas que pasan por debajo sutilmente de que Dios creó al Hijo y que Dios creó al Espíritu Santo. No, los tres coexisten desde antes de la eternidad. Ninguno fue creado por ninguno. El segundo elemento es que todas las cosas fueron creadas por Él. El versículo 4, fíjense que en el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 3 nos están mostrando como una especie de ficha de presentación, de carta de presentación de quién es Jesús. Que son muy importantes, hermanos. Aunque ustedes piensen, uno puede, bueno, está bien. Esto es, mire, una columna para nuestra fe. Saber realmente quién es el Señor. ¿Quién es Él? ¿De dónde vino? ¿Qué lo caracteriza? Ahora, el versículo 4 es potentísimo y es una cosa que nos llena de algo que no podemos explicar, pero sí podemos sentir. Porque el versículo 4, hermano, empieza a abrir el asunto del cual va a empezar a desarrollarse todo el Evangelio de Juan. Dice el versículo: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Note que cuando dice en Él estaba la vida, no dice a través de, sino en, al igual que también en 5.26, 6.48, el verso 53, 11.25 y otros muchos textos, no solamente del Evangelio de Juan, sino de la primera carta de Juan. Juan tiene participación en los escritos neotestamentarios, el Evangelio, las tres cartas y Apocalipsis. Y todas giran en torno a dos términos poderosísimos en el Evangelio que nosotros comportamos: vida y luz. Por eso les decía que este versículo 4 abre la compuerta a la temática de la cual se sirve, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Juan. La cláusula que observamos allí, en Él estaba la vida, significa que desde toda la eternidad e incluso a través de la antigua dispensación, la vida ya residía en el Verbo. Todos los elementos, factores que están en la antigua dispensación, esto es, en el Antiguo Testamento, y todo ese mover de Dios allí poderoso, ya allí estaba la vida de Cristo moviéndose, porque, repito, desde Génesis hasta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, todo habla de Cristo. Todo es forma y figura de Jesucristo y de su obra. Ahora, particularmente en el versículo 4, ¿qué significa aquí la palabra
vida. La vida aquí en este texto está plenamente identificado con el término luz, vida y luz de los hombres. Esta luz resplandece en las tinieblas y los hombres que insisten en su pecado, como lo vamos a ver en el verso 5, no pueden hacer las suyas. De este contexto se desprende claramente que los términos vida y luz en los evangelios y en la escritura siempre se usan en la esfera espiritual. Además, tanto en el cuarto evangelio como en la primera epístola, ese término siempre va a estar presente. Estamos hablando de un término que se usa por lo menos 54 veces, siempre en la esfera y el contexto espiritual. Por eso, cuando usted está en Cristo, usted tiene la vida y la luz del Señor. Entonces, por eso nosotros resistimos las tinieblas. Es más, cuando usted entra, las tinieblas se van. Por eso que uno resiste esas cosas que sabe que no convienen, que no son de Dios. Porque hace muchos años, aquí hablo un paréntesis rapidito, el pastor nos explicaba con respecto a echar fuera a los demonios. Y él decía, un comentario muy particular de él decía, yo no sé por qué gritan tanto. Que los demonios tienen que irse. Porque tienen que irse. No les grites, ellos no son sordos. Afuera y ya. Lo que ocurre es que a veces nuestra vida y nuestra luz están muy complicadas. La iglesia debe ser vida, debe ser luz. Los ministerios deben ser vida, deben ser luz. Es por eso que nosotros estamos convencidos de que cuando alguien posee esta vida y esta luz, es porque está experimentando, en consecuencia, una íntima comunión con Dios a través de Cristo. Pero si tenemos problemas para orar, tenemos problemas para leer, tenemos problemas para congregarnos, tenemos problemas para hacer lo que tenemos que hacer, entonces esa luz se pone como cuando un bombillo se está quemando, se está opaca, ¿verdad? Entonces todo esto, hermanos, es básicamente una vida plena en la esencia de Dios y en sus gloriosos atributos: santidad, verdad, conocimiento, sabiduría, veracidad, amor, omnipotencia, soberanía, entre muchos otros. Y ustedes van a ver, a medida que Dios nos dé la gracia de ir desarrollando el estudio, cómo esa vida y esa luz comienzan a crecer en el argumento del Evangelio. Una cosa maravillosa. Por eso yo les invito y les animo a que ustedes vayan siguiendo el estudio, lean el Evangelio de Juan, tómenlo como texto en estos días y vaya impregnándose para que usted vaya viendo ese asunto. Esta vida completa y bendita de Dios, entonces, ha estado presente en el Verbo desde la eternidad y a través de toda la Escritura, cuando el apóstol escribe, en él estaba la vida. Ahora, esa vida era la luz de los hombres. Cuando la vida se manifiesta, se llama luz. Por eso que si usted tiene la vida de Cristo en su corazón, en su mente, eso se le sale por la boca, se le sale por las manos, se le sale por los pies, se le sale a través de sus actitudes, a través de sus emociones, a través de sus sentimientos. Por eso todas las exhortaciones que están allí en las cartas paulinas, juaninas, etcétera, hermano no hagan esto, hermano no hagan aquello, es parte de esa coordinación exhortativa de los apóstoles para hacerles entender a los creyentes que no debemos estar involucrados en cosas que no nos corresponden, porque estamos llamados a ser luz, a ser vida en Cristo Jesús. Ahora, desde la caída,
que ya está implícita en esa última cláusula del versículo 4, se viene anunciando esa luz a los hombres. Y desde ese momento, la humanidad se ha caracterizado por vivir en tinieblas, por vivir en maldad. La caracteriza el odio, el rechazo, la amargura, es decir, todo lo opuesto a la luz. Si ustedes observan el diálogo inicial entre Eva y Dios, bueno, uno se queda así como, bueno, pero esta señora, ¿qué le pasa? Si ustedes observan, en el español es difícil ver lo que expresan las palabras en hebreo. Una grosería. Es decir, en el término de esa actitud, soez, ante Dios. O sea, ¿qué tengo yo que ver con esto? Una actitud. Bueno, esa es la herencia de todos nosotros. ¿No se dan cuenta cómo a veces somos en nuestro hablar, en nuestras actitudes? Eso no corresponde a la luz y no corresponde a la vida. Sinónimo de esto, entonces, amor y verdad representan una vida llena de luz. Y por supuesto, no podemos limitar solo el significado de la luz, estos dos atributos únicamente, amor y verdad, sino que representan prácticamente todos los atributos de Dios. De tal manera, mis amados hermanos, que en la obra de la salvación todo esto está involucrado. Por eso es que también aquí decimos, hermano, es que lo más grande que te ha pasado a ti y que me ha pasado a mí es que Dios nos haya salvado. O sea, es como decimos, ya lo demás es ñapa. O sea, que si me prospera, que si no me prospera, que ya eso no. Ya el hecho de ser salvo y de estar en una esfera distinta, y esto lo vamos comprendiendo con el tiempo, lo vamos comprendiendo con nuestros errores, lo vamos comprendiendo, Dios mío, pero es que de verdad, a medida que voy avanzando en años, en experiencia, en dolor, etcétera, etcétera, voy entendiendo el valor que tiene la salvación para mí. Y en esta etapa del mundo, que la vida se puede ir en un momento, que hoy estamos, mañana no sabemos, etcétera, bueno, eso cobra una fuerza y un valor importantísimo. De tal manera que cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, hacemos énfasis en esa gran verdad. El versículo 5 dice, y la luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermanos, si esto que nosotros estamos iniciando hoy es de Dios, como lo creemos, si usted está en el Señor, hermano, no nos preocupemos. Sí nos preocupamos, pero no nos preocupemos demasiado. Porque el Señor va a hacer todas las cosas. Porque hermano, vea, si nosotros tenemos la vida del Señor y tenemos la luz del Señor, con todas las debilidades que nos puedan asistir y con todas las cosas que podamos tener, las tinieblas no podrán contra nosotros. Sencillamente no podrán. Y fíjense, háganse esta pregunta, vayan a la historia. Hay por allí un libro que yo recomiendo mucho, no es un libro muy fácil de leer, ni muy cómodo en su lectura, que se llama El libro de los mártires, de John Fox. Es un libro muy, muy viejo, está en la red, y esa es la historia de la iglesia peregrina de la vieja Europa. Ahí aparecen unas cosas, hermano, de todo lo que vivió la iglesia, de todo lo que le hicieron estas personas a los hermanos, de todo lo que sufrieron. Pero el punto es que cuando martirizaban a uno, se convertían 100 por aquí. Y venían y liquidaban estos 100, entonces salía otra congregación de 300 por aquí. Y entonces, no puede la tiniebla con la luz del Señor. Nosotros que en nuestro ministerio, por la misericordia y gracia de Dios tan enorme que ha tenido con nosotros, hemos visto la iglesia así de uno, de dos y de pronto, porque no pueden apagar lo que Dios va a comenzar. Así que, mire,
No se desgaste, no te dan tanta explicación. Eso es de Dios y punto. Más nada. Nosotros apenas 4 meses aquí. A las únicas personas que conocemos a ustedes así puntualmente, una que otra por acá. Y ve, ya estoy en un púlpito, en una iglesia. Porque el Señor no puede apagar. Perdón, las tinieblas no pueden apagar lo que el Señor ha encendido. Amén. Ahora, con todo esto, esa luz sigue resplandeciendo hoy en medio de las tinieblas de este mundo, pero la triste respuesta a esta comunicación de la luz se expresa en la segunda parte del versículo cuando dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y esto se refiere a toda esa humanidad contemplada como un poder hostil que resiste activamente la luz y rehúsa aceptarla. Nos encontramos aquí frente a la absoluta antítesis entre la luz y las tinieblas, el reino de Dios y el reino del mundo, Cristo y las fuerzas del maligno. El mundo no se pudo apropiar de ella. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo y observamos todo lo que él narra al inicio del nacimiento de Jesús, imagínense los escribas, los sacerdotes, que tenían en un cuarto todos los escritos de los profetas que narraban el hecho, no entendían lo que estaba pasando, sino quienes se gozaron, unos sencillitos pastores que estaban por allí, que se gozaron y que contemplaron esa escena maravillosa del nacimiento de Jesús. ¿Qué les quiero decir con esto? Que desde un principio el mundo no aceptó al Señor en ningún contexto. No tenía dónde nacer. Nació en una cueva en las laderas de Belén. Y es interesante porque cuando investigamos el hecho, eso que ustedes observan hoy del nacimiento de Jesús, de un pesebre, con unos animalitos, bueno, eso es una fábula que no representa realmente la realidad de lo ocurrido. El asunto es que el Señor encontró espacio en una cueva donde metían a los animales para que pasaran la noche mientras la gente se empadronaba, porque era mucha gente que estaba llegando al lugar. El Señor no encontró un espacio, no había lugar en ninguna, vamos a llamarlo en una palabra moderna, en ningún hotel ni en ninguna posada. Y ese pesebre que ustedes ven por allí, que se hace muy bonito, etcétera, era simplemente una ponchera donde se le ponía la comida a los animales. Eso lo agarraron, lo limpiaron, lo acomodaron y allí acostaron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted se pregunta, pero pastor, en su oportunidad les explicaré esos contextos antiguos, pero ya eso habla del rechazo del mundo al Señor. Por eso dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El prevalecer significa dos cosas. Primero, que no pueden apagar la luz. Pero segundo, las tinieblas nunca podrán entender la luz, nunca podrán abrazarla, nunca podrán aceptarla. Sino que las tinieblas siempre retroceden ante la luz. Es por eso que nosotros como cristianos, en el mundo contemporáneo, siempre vamos a vivir dos reacciones. Podemos ser muy aceptados o podemos ser muy rechazados. ¿Sí me explico? Porque a la gente le gusta la tinieblita. Cuando llega la luz, ellos se resisten. No, pero ¿por qué yo no puedo firmar eso? No puedo. Eso no está bien. Y empieza el problema. Bueno, pero deja eso así, no podemos dejarlo así. ¿Vale? Bueno, entonces no hacemos nada. Bueno, no haremos nada. No podemos. Entonces estamos todo el tiempo, hermano, ¿verdad? En esa cuestión. Pero es por eso. Porque si usted tiene la vida y la luz de Cristo, pues entonces vamos a tener problemas. En este mundo, ¿qué les gustan? Las tinieblas. ¿Por qué es que les gustan las tinieblas? ¿Verdad? A la gente le gusta el bochinche. Y como nosotros no somos de bochinche, o no deberíamos ser de bochinche, entonces viene la situación. Ese es el conflicto actual. Ya para ir cerrando esta enseñanza, esta explicación del texto, vamos a ir entrando en lo que sería buscarle una aplicación y un sentido al texto que acabamos de explicar.
Y lo primero que quiero leerles acá es algunas reflexiones emanadas de este texto que nos ayudan a reflexionar, y llévese esto en su corazón, hermano, a reflexionar en la gloria del Hijo, nuestro Cristo, nuestro Señor glorioso. Piensa en esto. Cuando el universo fue creado, ya Él existía desde la eternidad. Todas las cosas, una a una, alcanzaron su existencia por medio de Él. Entonces, desde la eternidad y hasta la eternidad, nuestro Cristo es Dios, es eterno, es soberano, es grande, es todo. El Señor es luz. Por lo tanto, las tinieblas retroceden cuando está Cristo. Nada ni nadie podrá apagar, ni podrá contrarrestar, ni podrá luchar, es en vano, contra la luz, contra la vida que da el Señor Jesucristo. La gloria del Señor Jesucristo es vida y es luz. En términos puntuales, 4 cosas que debemos aplicar a nuestro contexto de fe. Cuando decimos yo creo en Jesucristo, estamos diciendo muchas cosas. Estamos diciendo, número 1, que creemos en la preexistencia del Señor, el Verbo, la palabra eterna que forma parte del Dios Trino. Él es Dios y lo ha sido desde la eternidad y hasta la eternidad. Es desde el principio con Dios y es el creador de todas las cosas. Ese es nuestro Cristo. Nuestro Cristo Jesús, nuestro Señor, en Él está la vida, en Él está la luz para todos los hombres. La vida y la luz espiritual que todos nosotros necesitamos está en Cristo. Por eso también, mis hermanos, y recuerdo aquí las palabras del hermano Charles Swindoll en su libro Una fe sencilla. Él decía, la fe sencilla se basa simplemente en creer y vivir a Jesucristo. Tercero, Jesús, vida y luz, recuerden, resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso ese texto famoso, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es que, fíjense, mataron a Jesús, resucita. Mataron a los apóstoles, mataron a este, matan, pero no pueden detener la fuerza del Evangelio. Por ahí, al principio de este asunto de la pandemia y todo esto, aparecían algunos stickers en los grupos y en las cosas. Había uno que me llamó mucho la atención, estaba todavía ya en Puerto Ordaz, varado antes de venir para acá, de venirnos para acá, que salía una figura del enemigo así sobre el mundo, diciendo, cerré todas las iglesias. Y entonces por aquí parecía un grupito sencillito de hermanitos, sí, pero abrimos una en cada casa. ¿Ok? Porque claro, la iglesia se cerró, pero bueno, los hermanitos se reunían en la casita tranquilito, entre 2 y 3, escondidito ahí, sin que nadie lo... No puede. Por donde se meta, el Señor le va a dar por la cabeza. Ahora bien, hermano, aun cuando los hombres no acepten a Jesús, no acepten su evangelio, Jesús va a seguir ofreciendo su vida y su luz como una muestra del amor y la gracia de parte de Dios. Aún, y esto es increíble, cuando estudiamos Apocalipsis hay unos paréntesis donde se derrama la misericordia de Dios y luego de un espacio de las copas del juicio, cuando comienza a desarrollarse toda la ira de Dios, hay un paréntesis que dice, a mí me llama la atención, que en esa oportunidad, en ese espacio que Dios dejó, y dice allí Apocalipsis, dice, y aún así los hombres no se arrepintieron de toda su fornicación que hacían. Es decir, que aún Dios derramando su ira, hermano, aún Él, cuando hablamos de la ira de Dios, no hablamos de una emoción como la nuestra. No, es que yo estaba bravo y se me fueron... Dios no se pone bravo así. La palabra ira, el término ira que se usa en todas las escrituras, lo que me hace entender es la indignación de Dios cuando el pecado sobrepasa los límites de lo aceptable inclusive para lo divino.
Pero Dios, en la manifestación de su indignación y en la manifestación de su ira, no deja de abrir los brazos y decir, oye, pero te voy a dar un chance, arrepiéntete, solamente tienes que arrepentirte. En consecuencia, esa luz y esa vida, que es el Señor Jesús, continúa brillando y viviendo por medio de la iglesia, que somos nosotros, por medio de cada hijo de Dios, que de ella forma parte. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Cuál es nuestra expectativa? Que aquí haya un foco de luz para todo esto por acá. Que seamos testimonio. Nuestras palabras, con nuestra conducta. Por eso yo siempre he dicho, hermanos, cuando nos reunimos, cuando estamos en el servicio, cuando estamos, etcétera, debemos tener cuidado cuando vienen visitas que no conocen al Señor. No es que estemos aparentando nada, sino que ellos vean, ¿verdad? Que se vayan edificados. Como les explicaba aquí, la intención del ministerio Pasto Fresco, que la gente llegue y se vaya edificada, se vaya más clara que como entró. Y si es posible, si no conoce al Señor, se vaya salva también. Al respecto de esta última enseñanza para nuestra fe, voy a citar una fracción de la obra Palabras para el ganador de almas, de R.C. Ryle, quien vivió durante los años de 1816 a 1900. Este es un libro también muy viejo. Pero él escribe aquí, él tiene muchos textos muy buenos, y él escribe aquí invitando a los siervos del Señor a dedicarse por entero a la salvación de los incrédulos como su meta más importante y urgente. Y hablando justamente de la vida y la luz que debemos reflejar como iglesia y como ministros del Señor, que somos todos, cito esto. Damos por sentado, escribe Ryle en su libro, que el objetivo del ministerio cristiano es convertir a los pecadores y edificar el cuerpo de Cristo. Ningún pastor fiel puede hacer menos. El aplauso, la fama, la popularidad, la honra, la riqueza, todo esto es vano. Si las almas no son ganadas y si los santos no están madurando, nuestro ministerio es vano. Por lo tanto, la pregunta que cada uno tiene que contestarle a su propia conciencia es: ¿ha sido el propósito de mi ministerio? ¿Ha sido el anhelo de mi corazón ganar a los perdidos y guiarlos para que sean salvos? ¿Es la meta de cada sermón que predico, de cada visita que realizo? ¿Para esto es que oro, trabajo, ayuno y lloro? ¿Es bajo la influencia de este sentimiento que continuamente vivo, camino y hablo? Para esto es que trabajo y me agoto contando junto con la salvación de mi propia alma, mi gozo principal, ser el instrumento para que otros sean salvos. Para esto es que existo. Para lograr esto, moriría con gusto. He visto el agrado del Señor prosperando mi mano. He visto almas convertidas bajo mi ministerio. He encontrado al pueblo de Dios. Ha encontrado el pueblo de Dios refrigerio por mis palabras, yéndose por su camino gozoso. ¿O no he visto ningún fruto en mis labores y me contento con no ser bendecido? ¿Estoy satisfecho con predicar y no saber que he hecho una impresión para salvación ni he despertado a un pecador? Nada que no sea un éxito positivo puede satisfacer el verdadero ministro de Cristo. Sus planes pueden avanzar sin problemas y su maquinaria externa puede funcionar sin pausa, pero sin que haya el fruto real de la salvación de las almas, lo demás no tiene ningún valor. El único verdadero lugar de descanso o meta donde la duda y el cansancio, el aguijón de una conciencia intranquila y los vicios y los vivos deseos de un alma insatisfecha pueden ser acallados, es Cristo mismo. No la iglesia, sino Cristo. No las doctrinas, sino Cristo. No los formulismos, sino Cristo. No las ceremonias, sino Cristo. Cristo, el Dios hombre, que dio su vida por la nuestra,
sellando el pacto eterno y haciendo las paces para nosotros a través de la sangre en su cruz. Cristo, el depósito divino de toda luz y verdad, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Cristo, el vaso infinito, lleno del Espíritu Santo, el iluminador, el maestro, el que despierta las conciencias, el consolador, de modo que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Él, solo Él, es el refugio del alma atribulada, su roca sobre la cual edificar, su hogar para vivir hasta que el gran tentador sea amarrado y cada conflicto haya terminado en victoria. Ese es el Cristo que se presenta en estos primeros 5 versículos del Evangelio de Juan. Y a partir de allí, siempre tengan eso en mente, porque a partir de allí entonces comienza a desplegarse una cosa tremenda en la historia narrada en este Evangelio. Mis hermanos, mis hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy Cristo se nos ha vuelto a presentar. Ese Cristo eterno, creador y Dios. En ti, Señor, hemos depositado nuestra confianza para salvación y vida eterna. Y en ti, Señor, hemos depositado también nuestra vida. He aquí, Señor, hoy, el primer domingo del mes de marzo, 7 de marzo, en una circunstancia que ya la conocemos, de crisis, problemas, etc. Usted se las arregló para que esta reunión hoy existiera. Ninguno de nosotros manipuló nada ni forzó nada. Todo ha sido por su voluntad. Y le damos gracias. Y le damos gracias, Señor, porque el deseo de nuestro corazón es que en este nuevo comienzo, realmente, Señor, podamos dar testimonio de vidas cambiadas. No perfectas, porque nunca lo vamos a hacer mientras estemos en este cuerpo de muerte. Pero sí vidas cambiadas, transformadas, que luchan por ser distintas en Cristo Jesús. Toma el control, Señor, de esta obra. La entregamos en sus manos. De mis hermanos acá que están formando parte de este inicio y de los que vendrán. Que sea para usted toda la gloria y toda la honra. Que nuestra motivación, que nuestro motivo sea el amor a Jesucristo. El amor a Dios Padre. La guía del Espíritu Santo, que sea la que más busquemos siempre. Bendiga esta palabra, Señor, y que durante la semana pueda trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y prepárenos desde ya para una próxima oportunidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.